Y comenzamos este segmento en Finanzas Personales conociendo cómo se puede financiar una pyme en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Irene, bienvenida, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por invitarme primero. Y bueno, la oportunidad de contar cómo las empresas pueden financiarse, justamente acceder a algo que es tan escaso en la actualidad. En realidad hoy el cheque de pago diferido es tal vez el instrumento más amigable para las empresas porque es aquel que más conocen, aquel con el cual negocian todos los días. Entonces hoy el cheque, especialmente el cheque avalado por una sociedad de garantía recíproca, es el instrumento que mejor accesibilidad al crédito le da a las pequeñas y medianas empresas. Requisitos. ¿Qué requisitos debe cumplir entonces una pyme para acceder a este financiamiento? En primer lugar, ir y asociarse a una sociedad de garantía recíproca. Hay sociedades abiertas, sociedades cerradas, pero para las pymes son un gran apoyo, porque entonces el inversor a la hora, justamente después un tema que se va a hablar, a la hora de invertir en ese papel, no va a mirar a la pyme que viene a financiarse, sino puntualmente quién es la SGR que lo avala, cómo está el fondo de riesgo. Y entonces las tasas a las cuales acceden las pymes son muy inferiores al de cualquier otro instrumento al cual pueda acceder, principalmente en lo que es el sistema bancario. Ahí es donde el mercado de capitales primero desmitifica eso de que el mercado es para las grandes. Las pymes hoy se están financiando en la bolsa justamente a través de este instrumento. Y en segundo lugar, que tienen que pagar tasas muy altas. Acá se demuestra que en la mayoría de los casos las pymes pagan tasas muy por debajo, incluso a veces la mitad de lo que paga la misma empresa en el sistema bancario, sobre todo en los bancos privados puntualmente. Ahí, Irene, me llevas a otro terreno y le doy la bienvenida a Paula Prenro. Muchísimas gracias por venir. Y es del otro lado. Entendimos claramente que cualquier pyme, en este caso, te aclaro algo, por lo que bajó la bolsa en los últimos tiempos, creo que el tamaño de todas las compañías en Argentina deben ser cerca de pymes, pero bueno, pueden acceder y emitir un cheque, como decías, desde el punto de vista cotidiano, que lo hacen, avalado o no por una sociedad de garantía recíproca. Ahora, del otro lado del mostrador, hay inversores, se le puede decir a mi mamá, mi tía, etcétera, ¿usted puede comprar y ahorrar en esto? Sí, es un instrumento que al inversor minorista, una vez que lo conoce, le resulta muy atractivo. ¿Por qué? Porque es un instrumento garantizado, como decía Irene, digamos, todos los cheques que son avalados por una sociedad de garantía recíproca, en el caso de que el emisor no pague el cheque, digamos, la sociedad de garantía recíproca cubre el vencimiento, y sobre todo porque tienen un interés que es muy atractivo. El inversor minorista contra lo que compara el rendimiento de un cheque es contra el rendimiento de un plazo fijo, y son 2, 3 o 4 puntos más lo que paga un cheque. ¿Podemos dar un ejemplo? ¿Cuánto rinde comprar un cheque? ¿Qué puede ser? ¿A 30 días? Un cheque a 30 días hoy está en un 16-17%, a 60 días 20-22%. Es una tasa atractiva que vale la pena hacer el esfuerzo, digamos, de hacer todo el trámite para poder abrir una cuenta en una sociedad de bolsa, para poder comprar, digamos, y poder invertir en cheques, porque vos has hablado muchas veces del tema de la capitalización. 2 o 3 puntos más de tasa a lo largo del tiempo es una diferencia considerable para un inversor minorista. ¿Y hoy hay gente que invierte? Sí, hay gente que invierte. Una vez que lo conocen al instrumento les resulta atractivo y fácil, digamos, a partir de los 5.000 pesos ya pueden invertir. Y digamos, una vez que vence es fácil renovarlo, siempre, digamos, es muy sencillo. ¿Cuál es el estado de los fideicomisos después de la estatización de las AFJP, que era otro instrumento, ¿no?, atractivo, como se mencionaba también a los cheques de pago diferido? Bueno, las emisiones de fideicomisos al principio se frenaron durante 2 o 3 semanas y ahora han vuelto a cobrar ritmo otra vez, siendo la ANSES un comprador importante de estos instrumentos, pero digamos hay interés del gobierno de mantener este instrumento como un mecanismo de financiación para el consumo. Y los inversores, digamos, quedaron sorprendidos inicialmente, pero bueno, siguen viéndolo como una alternativa atractiva. Son en general, también pagan tasas entre un 22 y un 25%, las últimas tasas de corte. Se pueden invertir a partir de 1.000, 2.000 pesos. También, digamos, compite muy bien contra una inversión en un plazo fijo. Y veo que nuevamente empieza a haber interés. Te llevo al otro lado, del lado del que ofrece, del lado de las empresas en este caso. ¿Puede decidir cuándo, por ejemplo, quiere emitir, hace los trámites para emitir un cheque, un fideicomiso, una obligación negociable, y tiene que salir justo ahora estas tasas o lo puede hacer más adelante? Justamente lo bueno de esto es que es mercado, es oferta y demanda. Nadie le va a obligar a la pyme a que emita o a la empresa en general a que emita cuando no lo necesita o cuando no lo desea. Lo importante acá es justamente unir las necesidades de financiamiento de la empresa en cuanto a tiempo, en cuanto a tasas, amortizaciones, plazos,
con las necesidades del inversor. Eso es lo bueno de este mercado, que hay oferta y demanda que tienen que lograr coincidir y en la mayoría de los casos así lo hacen. Así que nadie está obligado a hacer algo que no quiere en el mercado. Hay una pluralidad de empresas que se estén sumando a estos instrumentos. Hay segmentos determinados que son los que en general lo buscan. Por lo general depende del momento y el instrumento. En este momento nosotros siempre decimos que es como para estudiar el mercado, para preparar los papeles y sobre todo prepararse para cuando esto se recomponga en algún punto. Siempre las empresas necesitan financiamiento para el crecimiento, para capital de trabajo, de acuerdo al plazo, y tal vez un cheque es algo mucho más simple que lo pueden venir a buscar ahora, lo pueden venir a descontar ahora en la bolsa. Tal vez emitir una obligación negociable, un fideicomiso, requiera más trabajo desde el punto de vista de la empresa. Pero es un buen momento este diciembre para prepararse para el año que viene y empezar a estudiar las alternativas. Lo que siempre nosotros decimos es pensar que en la bolsa hay una alternativa. Tal vez hoy no sea la solución o un determinado instrumento no sea la solución para una empresa. Pero siempre es importante analizar todo el abanico de posibilidades a la hora de financiarse. Y tomar a veces este parate como para prepararse para cuando la cosa se reactive. Paula, no vas a zafar de mi pregunta de bonos. Ustedes saben, ya nos visitó anteriormente una de las grandes especialistas que tiene la Argentina en títulos públicos. En parte, ¿es una competencia o un complemento cuando hay títulos públicos del Estado, que teóricamente soberano debería ser más seguro, rinden lo que rinden hoy en la Argentina? Me parece que no compiten, en el sentido de que los fideicomisos y los cheques son instrumentos de muy corto plazo, mientras que los títulos públicos no tenemos títulos tan cortos. Así que yo veo como que los inversores están divididos entre los que les gusta o que acceden al riesgo, lo ven atractivo al cheque y al fideicomiso. No es el mismo inversor que quizás está dispuesto a comprar títulos públicos. Hoy hay un diferencial tremendo, pero digamos hoy el mercado está percibiendo un nivel de riesgo diferente, lo que es corto plazo versus un mediano plazo, lo que es un emisor privado versus lo que es un emisor público, ¿no? Está muy bien. Y por último, si les parece, afuera te está esperando tu hijo. Vamos a hablar de él un segundo, porque parte del programa está orientado a las nuevas generaciones. Y pensando en él, o sea, queriendo protegerlo, ¿cómo le armarían las dos una cartera de inversión dividiendo cheques, bonos? ¿Cuánto de una inversión debería estar en cada uno de los productos? Vos estás muy interesada, vos estás menos interesada, empiezo por ti. En primer lugar, hoy para mí los cheques de pago diferido nuevamente son una de las mejores alternativas si uno quiere ser conservador. Mi característica es ser conservadora por naturaleza. No es un momento para que el inversor, sobre todo si no entró en el mercado antes, empiece a experimentar con nuevos títulos que no conoce, salvo el caso de los cheques o los fideicomisos, que son instrumentos de renta fija y yo puedo saber cuánto voy a cobrar en el futuro. Entonces, yo entre esos dos instrumentos haría una combinación y esperaría. Cuando el mercado se tranquilice, sobre todo si soy un inversor, como dije recién, que no está acostumbrado al mercado, cuando el mercado se tranquilice ahí empezaría a investigar un poco más y profundizar en mi inversión. Y Paula, ¿qué le dejarías comprar a tu hijo? Yo soy menos conservadora y por eso sufro quizás un poco más. Creo que algún bono corto también le compraría. Nosotros hoy los bonos los estamos mirando ya no por la TIR, sino por lo que es el retorno total. Entonces, si yo digo, bueno, de acá al 2009... si el gobierno cumple con todas sus obligaciones, hay algunos bonos que tienen rendimientos atractivos. Y la comprometemos a Irene Vasilevsky para otro programa para hablar de un tema que hoy nos quedó pendiente, que es el mercado de carbono, en el que la Bolsa de Comercio de Buenos Aires viene trabajando e investigando mucho. Será la próxima vez.